Está con nosotros Einat Kranz, la embajadora de Israel en México. Gracias, embajadora, por platicar con Milenio Televisión. Muy amable. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Han sido 10 días muy complicados, embajadora, donde también desde el punto de vista diplomático pues se viven muchas presiones. ¿Cómo los han vivido aquí en la Embajada de Israel en México? Pues aquí la embajada, todo el equipo está trabajando alrededor del reloj en diferentes temas y principalmente tratando de conseguir lo que es el objetivo principal de la diplomacia israelí ahora, que es explicar al mundo y en específico aquí en México qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y solicitar el apoyo y la legitimidad internacional que necesitamos para poder defendernos. Como dijo Lior Hayat, nuestro portavoz del Ministerio de Exteriores, esta es una guerra de autodefensa. Nos tenemos que defender, a Hamas hay que destruirlo y necesitamos la legitimidad y el tiempo necesario para actuar y para reaccionar a este ataque terrorista tan cruel y tan brutal que hemos sufrido. Muy bien. En la embajada nos ocupamos de diferentes temas, también para ver cómo podemos apoyar los esfuerzos de liberar a los secuestrados, entre ellos los 2 mexicanos que todos sabemos que lamentablemente están secuestrados, junto con, ya estamos hablando de 199 secuestrados confirmados y puede ser que el número todavía siga creciendo y sea mucho más alto. Muy bien. Embajadora, ayer en un comunicado que se difundió por la embajada que usted dirige aquí en México, decía que el gobierno israelí afirmaba que jamás había atacado al mundo civilizado por completo. Es una afirmación muy fuerte, pero me imagino que es, como usted nos dice, buscando este apoyo de la comunidad internacional. También, pero es que no lo inventamos obviamente en la embajada, es un mensaje viniendo directamente de Jerusalén y tiene su razón. La razón es que las acciones perpetradas por el movimiento terrorista Hamas, por la organización terrorista, son la crueldad y la manera de llevarlas a cabo son parecidas a las imágenes que todo el mundo lamentablemente vio hace unos años con el Estado Islámico, con ISIS. Una crueldad, decapitando bebés, decapitando personas, violando mujeres en frente de sus hijos, pues las atrocidades ya las hemos detallado. Quemando casas. Estamos hablando de que ahora en Israel hay decenas de miles de personas que están desplazados, refugiados en su propio país. No tienen a dónde volver, no tienen casas, no tienen, los poblados están casi completamente quemados, destruidos. Decenas de miles de personas que están ahora en refugios en Israel y no tienen a dónde volver. Son de verdad unas barbaries nunca vistas en la historia del terrorismo. Si estamos hablando en números, este es el 11 de septiembre de Israel, pero todavía peor, porque si estamos hablando en comparación a la población de Israel, los muertos en estos ataques son más de 10 veces más de los que murieron en 11 de septiembre de 2001. Así que lo vemos como un ataque a los valores del mundo civilizado, a la civilización ilustrada como la vemos nosotros, y por eso decimos que es un ataque a la humanidad, aparte de que los crímenes que cometieron son crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Qué se sabe, embajadora, de los ciudadanos y en particular de los mexicanos o las personas que fueron llevadas por Hamas hacia Gaza con ciudadanía mexicana? ¿Se sabe algo ya de ellos? Lamentablemente no. Hamas no está proporcionando ningún tipo de información ni sobre los 2 mexicanos que están secuestrados en manos de Hamas en la Franja de Gaza, ni los demás. Como dije, estamos hablando de como 200 personas por lo menos, de diferentes nacionalidades, no solo israelíes y mexicanos, sino de muchos, creo que como de 30 o 40 países, que están en manos de Hamas, y Hamas no está proporcionando ningún tipo de información, ni nombres, ni en qué situación están, ni dónde los tienen,
no sabemos nada. Nada, no se sabe nada de ellos ni de las otras nacionalidades. Se hablaba, embajadora, de que habría una incursión terrestre, pero que se ha detenido por algún momento, al parecer, para abrir un corredor humanitario para las personas de Gaza. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Israel siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo aún ahora en esta guerra tan terrible que se nos ha forzado. Siempre hemos hecho todo lo posible para minimizar el daño a terceros no involucrados. El ejército de Israel lleva diferentes acciones para avisar a la población que se desplace, que se salga de sus casas. Les hemos pedido a los ciudadanos de Gaza que están en la parte norteña de Gaza que se salgan de sus casas, que se vayan hacia el sur de la Franja de Gaza, porque va a haber una operación militar allá y ellos van a estar en riesgo. El problema es que Hamás se está impidiendo. Hamás ha cerrado las carreteras y no los deja salir. Así que nosotros sí tenemos la mayor intención de minimizar los daños a no involucrados, a civiles, pero Hamás, como yo ya expliqué en otras entrevistas, los está utilizando como escudos humanos. Los mantiene allá y no los dejan salir para que Israel no pueda atacar en esa zona. Muy bien. Embajadora, usted lo dijo en varias entrevistas también, la postura del gobierno mexicano, que no ha sido como Israel la esperaba. ¿A 10 días sigue esta condición? Mire, Carlos, las relaciones entre Israel y México son muy buenas y muy cercanas, y llevamos 70 años de relaciones diplomáticas y de una cooperación y una amistad muy estrecha. Y siguen siendo así y seguirán siendo así. Son relaciones que creo que son importantes para los dos países las valoramos y así queremos que siga siendo. Nuestra reacción no era general sobre la relación con México y obviamente tampoco teníamos la intención de ofender o de faltarle el respeto al presidente o al gobierno mexicano. Nosotros queríamos aclarar este punto específico en el cual nosotros creíamos que había que reaccionar y que había que decir que nosotros esperábamos un apoyo a Israel en esta hora tan difícil y que no se apoye a un movimiento terrorista. Lo aclaramos, lo dejamos atrás, seguimos adelante, las relaciones son muy buenas y así seguirán. Sin embargo, ustedes seguirán con esta campaña de información, como usted nos decía, lo que dictan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que decía el vocero, lo que decía en el comunicado, para buscar un apoyo que sea muy sólido de todas las naciones. Así es, nosotros sentimos o pensamos que es muy importante que la comunidad internacional se declare en el lado correcto de la historia, apoyando a quienes son las víctimas y a Israel en este caso, que tiene el derecho de defender a sus ciudadanos, a sus territorios y de reaccionar y de no permitir que este tipo de cosas pueda seguir pasando. Y sí, estamos pasando toda la información que podemos, explicando la situación y pidiéndole al mundo que nos dé el tiempo y la legitimidad para defendernos y para destruir al movimiento terrorista Hamás, que no puede seguir existiendo y no puede seguir actuando de la manera que actuó. Bueno, entonces usted ya nos dice, matiza lo que se entendió de la semana pasada en cuanto a las relaciones con México y en cuanto a la postura de México. Y finalmente le preguntaría, embajadora, ¿qué le diría a las personas mexicanas que han ido a protestar a sedes diplomáticas de Israel o incluso también a la Embajada de Estados Unidos en México, apoyando a la comunidad palestina y calificando como una defensa desproporcionada lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza? ¿Qué le diría a esas personas? Carlos, es una muy buena pregunta. Hay que hacer la distinción entre Hamás y el pueblo palestino. Apoyar al pueblo palestino y apoyar a los derechos y a las aspiraciones legítimas del pueblo palestino de tener su independencia
es una cosa, apoyar a Hamás es otra cosa completamente distinta. El pueblo palestino no es Hamás y Hamás no es el pueblo palestino. Hamás es una organización terrorista que tiene a su propia población de rehenes, de escudos humanos. A Hamás no les importa la paz, ellos no quieren negociaciones, ellos no quieren dialogar, no son contraparte para dos estados, para la solución de... Eso no es los palestinos, jamás son terroristas de los peores que hay, como ISIS. Y hay que entender que apoyar ahora a Hamás es en contra del interés del pueblo palestino. Quien quiere ayudar al pueblo palestino tiene que ayudar a que Hamás desaparezca. Es la única opción que el pueblo palestino en Gaza pueda salir adelante. Hamás no está para el pueblo palestino, está para sus propios intereses y para seguir representando a lo que es el brazo largo de Irán en la región para desestabilizar y para tratar de aniquilar el Estado de Israel. Eso es todo. Entonces, los que quieren apoyar a los palestinos tienen que apoyar a Israel en esta guerra en contra de Hamás, que está en contra de su propio pueblo. Pregunta, para zanjar la controversia que se dio la semana pasada, embajadora, con la postura del gobierno mexicano. Entiendo, mantienen comunicación, se ha logrado la salida de muchos mexicanos en Israel a través de este puente aéreo, se permitió que llegaran aeronaves mexicanas para poder sacarlos, y usted mantiene contacto y comunicación con las autoridades mexicanas, diplomáticas, para explicar lo que está ocurriendo en Israel. Correcto. Estamos en contacto permanente, las relaciones, como dije antes, son sólidas y buenas y cercanas y tenemos muy buena comunicación con las autoridades mexicanas. Muchas gracias. De hecho, todo lo que se hizo con los aviones fue en completa cooperación y de las dos partes, la Embajada de México en Israel, la Cancillería mexicana acá y todo lo que fue necesario, recibieron el apoyo que necesitaban. Muy bien. Gracias, embajadora. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Que siga muy bien. Estamos en contacto. La embajadora de Israel en México, Einat Glanz, quien platica aquí en Milenio Noticias.